Un leñador de Cheng se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque y lo tapó con hojas y ramas. Poco después, olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Y lo contó como si fuera un sueño a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar al ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y dijo a su mujer: un leñador soñó que había matado a un ciervo y olvidó dónde lo había escondido, y ahora yo lo he encontrado. Ese hombre sí que es un soñador. ¿Tú habrás soñado que viste un leñador que había matado a un ciervo? ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero ¿cómo aquí está el ciervo? Tu sueño debe ser verdadero, dijo la mujer. Aún suponiendo que encontré al ciervo por un sueño, contestó el marido, ¿por qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? Aquella noche el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó. Y en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo, y también soñó quién lo había encontrado. Al alba fue a casa del otro y encontró al ciervo. Ambos discutieron y fueron ante un juez para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: realmente mataste a un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y creíste que era verdad. El otro sueño, perdón, el otro encontró al ciervo y ahora te lo disputa. Pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo. Pero como aquí está el ciervo, lo mejor es que lo repartan. El caso llegó a oídos del rey Cheng, y el rey Cheng dijo: ¿y ese juez no estará soñando que repartió un ciervo? Este cuento fue tomado del Lianzet, filósofo chino, tomado en la antología de la literatura fantástica. Entonces, como vemos, primero antes de responder las preguntas, acá vemos primero en la idea general es el sueño. Es, es el sueño que primero que todo comenzó con una acción real, ¿sí? Del leñador que mató al ciervo y por miedo, oh, eh, por miedo a que lo descubrieran, él escondió el cuerpo del animal. Entonces, pero lo contó, o sea, lo contó a las personas, tal vez para añadir una culpabilidad autónoma, que cuenta que lo soñó. Entonces, una persona curiosa fue a buscar y encontró el ciervo. Entonces se lo llevó a su casa. Entonces le cuenta esta historia a su mujer y la mujer cree que él soñó que, que encontró al ciervo. Pero yo creo que yo creo, pues todo esto puede parecer lógico, pero debe tener algo más allá. Lo que será la persona, la persona soñó y eso evadió una culpabilidad, pero después reclama el ciervo al darse cuenta que la persona que lo encontró
tenía el siervo de él, que él había matado. Entonces yo diría que pues no estaría bien que lo repartiera en partes iguales, porque a la final rechazó al siervo, el que engañaba, rechazó al siervo, y pues el que se lo encontró fue el que se lo quedó, el otro solo lo escondió. Entonces yo no está, en mi caso no está bien lo que yo pienso, ¿no? Que el juez no decidió bien que lo repartía en partes iguales. Y ya al final, el emperador ya cuenta como que cada experiencia da a entenderle que cada experiencia de estas personas es un sueño en caída. Entonces, como que si la realidad no fuera la misma realidad, sino fuera algo subconsciente, algo más allá, es una historia realmente muy bonita, y les dejaré un test acá de preguntas para que ustedes respondan, y en los comentarios estará la respuesta antes de que y miren a ver si cuántas les quedaron bien o mal. Entonces, pausen el video y les daré las respuestas. La pregunta número 1 es: según cómo está presentada la información del texto anterior, se puede afirmar que se trata de A, un artículo de revista; B, un guión para una obra de teatro; C, un cuento de ficción; D, un cuento popular. Y primero, no es un artículo de revista, descartado. Un guión para una obra de teatro tampoco, porque no hay roles en específico. Un cuento de ficción, no se podría decir por parte de cuento, pero no de ficción porque está acorde a la realidad. Pero sí un cuento popular. Entonces, por mi parte, elegiría la D. Pregunta número 2. La expresión Cheng en el texto se refiere al nombre del rey, del juez, de la comarca o del hombre que soñó. A la final nos, a la final nos recalca el nombre y dice rey. Entonces, ya sabemos que es la A. La pregunta número 3. Una conclusión para la historia anterior podría ser: A, soñar no cuesta nada; B, todos los sueños se hacen realidad; C, la vida podría ser un sueño; D, los hombres sueñan con animales. La conclusión final que demuestra en Rui es que expone la pregunta de que el juez podría soñar, estar soñando que fue parte en ellos el siervo. Entonces da a entender que la vida podría ser incluso un sueño, algo irreal. Entonces, porque soñar no cuesta nada, no tiene que ver. O sea, soñar sí, pero no, no en ese contexto. Todos los sueños sí es en realidad, no, porque se demostró al principio que y ellos lo hicieron, pero subconscientemente después lo sueñan. Eso es lo que hace que se confunda la realidad. Y de los hombres sueñan con animales, no porque habla en específico que solo sueñan con animales, y no sueña, todo el mundo sueña. Entonces la correcta es la C. 4.
La parte central de la historia presenta el siguiente conflicto. El hombre que mató al ciervo y el que se le encontró no se pusieron de acuerdo. Los hombres se presentaron ante un juez. Sí, el ciervo no era una realidad, sino un sueño de la mujer del primer hombre. No, la mujer del primer hombre no creyó en sueño de su marido. Y la parte central de la historia es ya casi llegando al final, que es que entre ellos dos hay una disputa porque el leñador se da cuenta que otra persona encontró al ciervo. Entonces él justifica que pues es de él porque fue quien lo mató, pero el otro justifica quién fue quien se lo encontró. Entonces esa es como la disputa central. Entonces no es que ya se hayan presentado dos, fue la idea central o que el ciervo haya sido producto de la imaginación o que la mujer no, no creía en la palabra de marido. Entonces la respuesta es vamos con la pregunta número 5. El guión que introduce la última oración del cuento es una estrategia textual que permite al lector entender que ahí se termina la historia, B, aún no se termina la historia, C, a continuación va una oración interrogativa, D, habla uno de los personajes. Digamos, yo lo veo más que todo por la parte de que, o sea, hay dos opciones acá. Una es que aún no termina la historia porque todo el mundo puede soñar. Ya todos pueden estar soñando lo que están haciendo, es lo que da a entender. Pero también habla uno de los personajes que en este caso es el rey de la historia. Pero la pregunta es una estrategia textual. Entonces, yo diría que es la B, porque da a entender que no termina la historia y que es un bucle, es un bucle de sueño. Entonces, entonces que la otra persona está soñando que hace lo otro y que ensueña que está haciendo esa persona lo otro y así sucesivamente. Entonces, yo diría que es la B. La sexta. La historia anterior es contada por alguien que está imaginando los hechos. B, conoce los hechos y los cuenta desde su punto de vista. C, aparece como testigo en los hechos. D, juega un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos. Bueno, esta sí es una buena pregunta porque no suena como si alguien nos estuviera contando, tampoco un testigo. Todo parece como creado o sea, una persona en tercera persona. Es como si alguien se estuviera relatando una historia entre ellos. No me sé explicar. Y yo diría que no es punto de vista, también a veces carta. Eh, Tampoco testigo en los hechos porque va de la mano con el punto de vista. Fue un papel importante. Sí, podría decir, pero yo diría que no, porque
al principio habla sobre que es un leñador del rey Chen. Entonces, podría ser que incluso el mismo Chen esté relatando, pero no es así porque en, después lo nombra en tercera persona. Entonces, en la última oración del segundo párrafo del texto anterior, la palabra sui es un posesivo que relaciona al hombre que encontró al siervo, a la mujer del leñador. Encontró, sí, al leñador que mató al siervo, ve a la mujer del leñador que mató al siervo. Entonces, yo creo, yo no recuerdo muy bien, y no recuerdo muy bien, pero creo que se relaciona a su reino. Entonces, segundo párrafo del texto anterior. Sí, es la palabra su, es un posesivo de su, el segundo párrafo. El segundo párrafo yo me acuerdo que se trataba, ah, o cuando él ya encontró al siervo, su mujer, creo que se refiere a la mujer del que encontró el siervo. Entonces, a la mujer del leñador que se encontró el siervo. Porque lo que recuerdo es que en el segundo párrafo ya se hablaba de que el hombre había encontrado a la mujer, al siervo, perdón. Entonces lo llevó a la casa. Pero ahí estoy, no me acuerdo. Pero de eso se trata. De eso se trata. Entonces yo me lanzaría, yo me lanzaría, porque es que yo no me acuerdo que el leñador tuviera también mujer, ¿no? Yo me acuerdo que solo que el leñador le contó a todos, pero no nombró en específico a la mujer. Entonces yo me arriesgo que es a la mujer que se encontró al siervo, el leñador que mató a la mujer del leñador que se encontró al siervo la vi. Número 8. Siguiendo la trama de la historia, los hombres acuden al juez para, eso sí, vamos a la fija, es para repartir el siervo, no es para contarle sus sueños, o que él les compró el siervo, pero podría ser no solo de parte del siervo, perdón, que hombres resuelvan la disputa. Esa sería la más acertada, la D, número 9. Por el contenido del texto, podríamos decir que esta es una historia que hace reflexionar, muy triste, bastante increíble, o que no se la cree nadie. Ah, reflexionar, no creo, no. No porque no deja un aprendizaje como tal. Triste tampoco. Bastante increíble podría ser. Oh, pero no, que no se lo creen ahí también porque es algo increíble que algo así pase, pero no hay nada peor como la realidad que supera la ficción. Entonces, yo diría que es una historia uh, mm, de creer o no creer, no se trata. Pero yo diría que es bastante increíble. No, 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 esto ya es como más de perspectiva. Entonces yo diría que bastante increíble. En la última parte del texto, en la expresión lo mejor es que se lo repartan. No, que se lo repartirán. La palabra sí es utilizada por el autor para significar
que el juez sabía sobre el problema ni para significar que la acción de repartir recae en los leñadores. Sí, porque quiere significar que los leñadores saben repartirse el ciervo de para enfatizar un orden dada a los leñadores. Y yo creo que cuando uno se refiere señor repartan, ya recae en la responsabilidad de ellos. Pero digamos, yo no lo llamaría enfatizar, porque es más como una sugerencia. Dice lo mejor es que se lo repartan. Entonces, es una sugerencia que ellos tomen la decisión de cómo repartirlo. Entonces, no es para que sepan problema o que los leñadores ya saben cómo repartirse o que enfatiza una orden. Yo diría que es como que la acción de repartir recae en los dos leñadores. Entonces, yo diría que en esta pregunta María, yo digo la B. En el texto, la palabra Anba es utilizada por el autor con un significado de que hace alusión A, el nombre de una mujer; B, el nombre de una zona del pueblo; C, la hora del día; D, un atardecer. Se descarta la sílabe porque no es algún honorario ni un día en específico. Al alba, yo no me acuerdo de esa parte, pero, pero sonaba más como de expresión. Y además está en mayúscula al alba. Entonces puede ser tanto, es un nombre porque está en mayúscula en el texto, eso sí me acuerdo. Mm, yo no creo que sea una mujer, pero sí creo que es una zona a donde fueron al voice. Porque al alma está en la parte donde es lo del voice. Entonces yo diría que es la B. Entonces, acá concluye todo y las respuestas correctas. Vamos. Ahí yo me doy cuenta si le atiné. ¿Cuántas les atinaste tú?